gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, y al oír su voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Ahora le invito ahí sentadito a que abra su Biblia en la segunda epístola a los Corintios o Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer los versos 21 y 22. Y hemos titulado esta meditación El sello de Dios, el sello de Dios. Lo tenemos, hermano. Gloria al Señor. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como siempre, un poquito de atención a la lectura. Y el que nos confirma, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió
es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como siempre, Padre, agradecido por tu misericordia, agradecido, Señor, porque hasta este segundo has sido fiel, Señor, por lo tanto, tú te mantienes así por tu inmutabilidad fiel, Señor. Lo que muchas veces perdemos, esa fidelidad, Señor, no es por culpa tuya, sino que somos nosotros, Señor, los que nos alejamos, nos distanciamos, Señor. Pero ahí está tu misericordia, tus brazos abiertos, esperando que siempre regresemos a donde en realidad, Señor, nunca debemos de separarnos, que es a tu brazo, Señor. Ilumina, Espíritu Santo, este momento para que tu palabra pueda llegar a la vida de cada uno de nosotros y entender en realidad cuál es ese gran propósito que tienes, Señor. Sigue bendiciendo a cada hermano, cada hermana, así como a cada familia aquí representada. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. El propósito de Dios, podemos decir, uno de los propósitos de Dios, hermano, que yo he logrado entender por esta serie que llevamos, hoy es la quinta intervención que tenemos acerca de un tema que cuando yo le digo en lo personal, espero que usted lo comparta conmigo, esta expresión apasionante. Apasionante porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros nos demos cuenta que tal vez lo que no hemos alcanzado en el tiempo de llamarnos cristianos, de pensar que somos hijos de Dios, de sentir que somos hijos de Dios, tal vez en todo ese tiempo no hemos alcanzado a valorar, a valorizar ese gran regalo, hermano, que de antes de la fundación del mundo a mí me encanta y me vas a escuchar siempre hablar de eso, porque desde ahí comienza lo que debemos de entender, la misericordia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Se originó, hermano, que es cuando en sus inmensos y propios atributos, Él decidió, hermano, no es que decidió y dijo vos te vas a condenar, no, hermano, no se trata de eso. Pero como dueño de su creación, y no voy a estar a pedirle disculpas de la expresión como creador que es, ahí Él se dio cuenta por su omnisciencia, hermano. Tal vez las personas que íbamos a tener un corazón a pesar de esa iniquidad que siempre andamos y con la que venimos imputada también desde que nacemos, íbamos a tener un corazón más proyectado a Él que cualquier otra persona, hermano. De esto se trata eso. Por eso es que cuando logramos entender los atributos de Dios, en ningún momento podemos hablar de una injusticia de Dios, sino que lo que admiramos es ese gran Dios que tenemos, hermano, que lo sabe absolutamente todo. Y desde ahí, hermano, que vinimos viendo en las primeras intervenciones que se habló de que usted y yo tenemos algo tan grande que se llama la vida eterna, y que lo que se desocupa solamente es este envase, hermano, en el cual anda guardada esa parte que va a una eternidad ya sea en la presencia de Él o en la ausencia de Él. Muchos de nosotros, hermanos, no lo hemos valorado. Muchos de nosotros no hemos valorado, hermano, el que en realidad, a pesar de cualquier situación que sigamos viviendo y todo, Dios en su misericordia permitió que llegáramos a los pies de su Hijo, y con mucha humildad hemos reconocido y hemos agradecido y estamos agradeciendo cada vez más lo que Él hizo por nosotros. Nos dio una salvación que muchas denominaciones cristianas no han logrado, hermano, y lo digo con mucho respeto,
reconociendo públicamente que yo no tengo la verdad absoluta, pero que sí las Escrituras lo explican, y eso es lo que estamos tratando de, como congregación del Tabernáculo de Usulután, cimentarnos. Que la vida eterna es eterna y la salvación, por ende, es eterna. Que una vez que no me dijeron a mí que soy salvo, sino que el Espíritu de Dios dijo a mi vida que soy salvo por la misericordia de Él, desde ese momento, hermano, sucede algo tan grande en mi vida que no existe nada ni nadie que me lo pueda arrancar. Entonces, estos son los grandes problemas donde como cristianos, cuando no escudriñamos, hermano, las Sagradas Escrituras, como se nos manda que debemos hacer, porque Jesús mismo, Él nos dice: escudriñad, dijo, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, dice, encontraréis ¿qué? La vida eterna. Encontraréis ¿qué? La salvación. ¿A dónde? En las Escrituras. Y las Escrituras son las que nos confirman a nosotros, hermanos, que tenemos vida eterna. Las Escrituras son las que nos confirman que una vez que el Espíritu le dijo a usted que por la misericordia de Dios ha encontrado esa salvación, nada, lo voy a repetir otra vez, ni nadie nos arrebata del sello de Dios, de la misericordia de Dios. Existe un proceso que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, reconocemos lo que Él ha hecho, nos arrepentimos, la Biblia dice que nosotros pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Desde ese momento, hermano, desde ese momento de la misericordia de Dios, es ahí donde ya Dios nos tomó. Y es ahí donde las Sagradas Escrituras, hermano, cuando uno la lee, por eso le dije al inicio, póngale atención a lo que vamos a leer. Porque muchos decimos, el Espíritu Santo nos selló, y eso no es así. Quien nos ha sellado es Dios, hermano. Vuelva a leer conmigo el versículo 22 y se va a dar cuenta que así como en este versículo habla el sello de Dios, en otros versículos también se habla del sello de Dios. Dice en el versículo 29: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Fíjate qué declaración la que hace el Espíritu de Dios por Pablo, versículo 22. El cual también, ¿cuál hermano? Dios nos ha sellado y nos ha dado, dice, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, quien ha sellado al cristiano es Dios. Estas son las cosas, hermano, que cuando nosotros a nuestra ligereza, el Espíritu Santo me selló, lo decimos, eso no es ningún pecado, hermano. Eso no es ningún pecado. Y hace falta de escudriñar las Escrituras y saber el orden que existe. Porque el orden bajo el plan de salvación se originó en la fundación del mundo, donde el origen del proceso de la salvación, de la redención de la humanidad es por Dios, Dios Padre. Y el encargado de redimir la humanidad, de venir a la tierra con el único propósito de pagarle al juez justo lo que usted y yo no podemos pagarle a Él, es nuestro Señor Jesucristo. Y el encargado de mantener a los que hemos pasado a ser la iglesia de Cristo es el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, hermano, y le pido que me escuche esta expresión para que no se me vaya a entender mal o no me dé a explicar mal. Nosotros todos decimos nuestro Señor Jesucristo, otro Dios, otro. Está bien, hermano, yo no me meto en eso. Y ni le voy a decir que es malo lo que usted hace, no. Lo que yo le quiero decir, hermano, y espero que lo podamos entender como iglesia, es que la misma Escritura nos hablan de que hay un orden.
Y ese orden no está por un hombre, sino que está establecido por el mismo Dios, revelado, iluminado a estos grandes hombres, y ha quedado plasmado en ese bendito y sagrado libro que usted tiene en sus manos, el cual, por dejadez nuestra, por ocupación nuestra, no lo buscamos. Entonces, como que Dios nos tiene aquí a nosotros, hermanos. No es porque tengamos más tiempo, no es porque no tengamos nada que hacer, porque a los pastores, la mayoría de personas, nos tienen como unos haraganes. Habrán haraganes, que es distinto. Pero vemos otras personas dentro del pastorado, hermano. Aquí tenemos a nuestro pastor, el doctor Rodríguez. Él tiene su profesión. Él se dedica a su profesión y también que se dedica a su pastorado. Esas son las situaciones, y él no tiene, y ya solo porque se dedica a su profesión, no tiene tiempo de escudriñar las escrituras. Claro que las escudriña. ¿Por qué? Porque le interesa. ¿Por qué las escudriño? Porque me interesa, hermano. Entonces, eso es lo que Dios quiere, por medio de estos temas, fomentarle, ponerle en el corazoncito a cada uno de nosotros, los que escuchamos su palabra, la necesidad, hermano, como cristianos, que debemos de tener para esto. Entonces, la Escritura nos enseña de que quien nos sella es Dios. Ahora, ¿con qué nos sella? Ahí ya cambia la cosa. Vaya conmigo a la epístola a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13. Vea usted, hermano, con esta lectura que vamos a tener juntos como iglesia, vea usted cómo se maneja la gracia. La gracia es gracia, hermano. ¿Por qué? Porque recibimos lo que no merecemos. Recibimos algo grande, hermano, que usted y yo somos inmerecederos. Esa es la gracia. Pero las Sagradas Escrituras dan ciertas explicaciones, hermano, que no las tome como obras usted para encontrar la gracia, no, sino que como un agradecimiento que la misma Sagrada Biblia le está diciendo a usted, la forma como usted captura, como usted hace propio todo eso, hermano. Eso es lo que muchos de nosotros pasamos de lejos. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13. En él dice, fíjese bien, hermano, en él también vosotros, dice. ¿Le está hablando a quién? A los cristianos de Éfeso, hermano. Oiga bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué? De nuestra salvación. ¿A qué vino Jesús a la tierra, hermano? ¿A traer qué? Las buenas nuevas. ¿A traer qué? El evangelio. ¿El evangelio de qué, hermano? La salvación. Todo lo que él habló en el Sermón del Monte, todas esas normas, ¿para qué son? Para la forma como el cristiano debe de vivir su vida para agradarle a él. Y habiendo creído en él, fíjense bien, ya van dos situaciones que hay que ponerle mucha atención. Oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y haber creído ¿en qué? En la palabra. ¿Para qué, hermano? Fuiste sellado, dice, no por el Espíritu, sino con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, quien sella, quien decide sellar es Dios, y ocupa ¿quién? Al Espíritu Santo para completar el sello. Un ejemplo sencillo, una analogía. Hay una sustancia, hay un producto que se llama lacre, muy parecido a la cera. Este producto es usado para sellar cartas, para sellar documentos, cualquier otra situación. ¿Para qué? Para garantizar la autenticidad de lo que se ha sellado con este producto. Es sólido,
pero rápidamente él se derrite y también rápidamente vuelve a solidificarse. Entonces la persona que necesita sellar algo, ¿ocupa qué? El lacre. ¿Ocupa qué? Ocupa esa sustancia. Ahora, habiendo hecho esa analogía, pasa lo mismo. Dios necesita sellar al cristiano y ocupa, aquí le podemos decir sustancia, pero no es una sustancia. El Espíritu Santo no es una sustancia, y no que para que yo lo pueda entender más fácil. Ocupa que la sustancia le podemos llamar del Espíritu Santo para sellarlo a usted. Ese es el proceso que se ocupa, por lo cual nosotros somos sellados por Dios con el Espíritu Santo. Imagínese usted todas estas bendiciones que usted y yo, hermano, tenemos por habernos arrepentido, por haber reconocido que no éramos dignos de nada, entender que nada de lo que nosotros hiciéramos también, podía yo ganarme algo tan grande como lo que Cristo vino a pagar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces el problema es cuando nosotros toda esta grandeza la vemos con simpleza. Entonces lo que Dios quiere por medio de la Sagrada Escritura es despertarnos, hermano. Es encender una chispita por si estamos dormidos. Porque los tiempos, yo no es que sea de mal agüero ni nada, hermano, pero yo le puedo decir con toda la confianza del mundo mi posición. Para mí, en lo personal, esta pandemia puede pasar, hermano, pero aquí no termina todo. Es mi posición muy personal. No tiene por qué creerla ni hacerme caso. Por eso enfatizo en mi percepción. Para mí van a venir cosas peores, hermano. Y no lo estoy acomodando a la Biblia, no lo estoy acomodando a nada, lo estoy acomodando a mi percepción. Entonces, ¿qué Dios pretende, por lo menos en mi caso? Que en realidad crea esto, hermano, que estamos viviendo. Y en realidad, si la salvación, esa vida eterna, la tengo así como como cualquier cosa, que ya pierda todos esos conceptos y entre en realidad al plan de Dios. Y que comience yo en mi vida a valorar todo lo que Él me ha dado a mí, hermano, sin merecerlo. Y le ha dado a usted sin merecerlo, hermano. Sellado por Dios con el Espíritu Santo, que es Dios, hermano, lo cual quiere decir que no existe poder en la tierra. No existe nadie, así como decía esa preciosa alabanza que cantaron nuestros hermanos, que Dios abre caminos y nadie los puede cerrar. Lo que Dios cierra nadie lo abre, y lo que Dios abre nadie lo cierra, hermano. Y Él dice en su palabra que a usted y a mí, los que hemos reconocido eso, nos ha sellado. En ningún momento estoy dudando de la salvación de nadie, no. Lo que estoy dudando es la comprensión de muchos de nosotros a lo que la palabra de Dios quiere hacer efectivo para su vida. No dudo de su salvación, dudo de su relación con las Escrituras, dudo del poco interés que podamos tener nosotros, hermanos, para en realidad vivir este regalo de Dios. Ahora bien, ningún poder del cielo o de la tierra puede romper, hermano, el sello de Dios. Este sello nos conserva, fíjese bien, hermano, ya vamos a ir entrando más nos conserva para el día de la redención o el día de rescate de la iglesia. El sello, lo que significa en su vida es propiedad e identificación. Yo en la mañanita que estaba dando una repasadita ahí, pensando y todo, me acordé. Hubo un tiempo que yo me metí al ganado y me acordé cuando iba al tiangue.
tanto a comprar o a vender. Y entonces, ahí hay un fierro, hermano, en el ganado. Y nosotros, yo tenía mi fierro, mi marca para el ganado. Eso era mío, posesión mía. El que tenía ese dibujo que era registrado y todo, ese animal era mío, hermano. Una vez se me perdieron 3 novillas preciosas. Y las buscamos y no las encontramos, hermano. Allá como a los 3 meses, un trabajador dejó de laborar conmigo y se fue a otra propiedad de un vecino. Y a los días llegó y me dijo, mire, me dijo, fíjese que aquellas novillas que usted buscaba, me dijo, están en el corral de don fulano, me dijo. No te creo, ahí están, me dijo. ¿Yo conozco qué? Su sello. Mire la importancia del sello. Esa forma, hermano, es la que Dios sabe que usted es de Él. Y yo cuando, ¿está seguro que son mis novillas? Son las suyas, me dijo. Seguro, me dijo, conozco su fierro. Yo solo me fui con un par de trabajadores, ni le pedí permiso y entré directamente al corral. Yo sabía la hora que llevaban el ganado de él. Y me metí, ¿qué anda haciendo? Me dijo, trayendo mis novillas, le dije. ¿Por qué? Porque son mías, le digo. Aquí está mi fierro. Llevaba mi tarjeta, llevaba las cartas de venta, todo es mío. No me dijo nada, solo saquémosla, le dije yo. Y la sacamos y nos fuimos. ¿Y por qué, hermano? Y si no hubieran tenido ese sello, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, identificarnos de que somos de Él. No lo estoy comparando no nos estamos comparando con un ganado, estoy haciendo una analogía de lo que significa lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Eso quiere decir que el sello de Dios lo que ha hecho es apartarnos, hermano. Y eso muchos no lo hemos entendido, porque solo decimos somos sellados por el Espíritu Santo y ahí murió todo. No, hermano. Somos apartados por Él y debemos, como somos apartados de Él, debemos dar testimonio que en realidad Él nos ha sellado y nos tiene con grandes propósitos. Busque conmigo la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 19. Si fuimos sellados, hermanos, lo que significa es que venimos a ser la propiedad de Dios y Él nos conoce a cada uno de nosotros que nos ha sellado, nos conoce perfectamente. Por lo tanto, eso quiere decir que debemos de vivir apartados de todo aquello que pueda llegar a contaminar nuestra relación personal con Dios. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Mire lo que es las Sagradas Escrituras, hermano. Mire la necesidad que Dios quiere provocarnos a cada uno para que las escudriñemos. Dice, conoce, dice, ¿por qué? Por el sello. El Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, apártese de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso, hermano, es lo que usted y yo tenemos. Por eso le dije, en ningún momento estoy hablando de que como iglesia, no, hermano, no, yo creo que sí, que todos los que estamos somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso sí, lo quiero creer, lo quiero sentir que así es, hermano. Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero es probable que no muchos de nosotros sepamos estas cosas, hermano. Entonces lo que Dios quiere es mandarnos esto para fortalecernos y provocar en su vida y en mi vida el amor a lo que Él tiene planeado y lo que Él ha dicho y ha dejado establecido para usted y para mí. Conoce, dice, a los que son suyos. ¿Por qué? Por el sello, y lo vuelve a decir en Timoteo. Entonces el sello
como podemos decir, para ampliar en nuestra identificación, ¿para qué? Para un futuro, hermano, el cual cada uno de nosotros obtuvimos a través de haber oído, como dice Efesios 1:13, que ya lo leímos, haber oído la palabra de verdad, el evangelio, y haber ¿qué? Creído. Entonces el Espíritu Santo, además de ser el sello, ¿sabe cuál es la otra situación que Dios le da? Y se lo pone a usted para que lo entendamos de una forma sencilla: las arras de nuestra redención. ¿Y eso qué significa? Vuelvo al tiangue, me voy para el tiangue de nuevo. Cuando comprábamos un lote pequeño o un animal, un toro, lo que fuera, llegábamos y lo negociábamos. ¿Cuánto vale? 2 pesos, vaya. Te voy a dejar 1 peso. Ese peso, hermano, que yo le dejaba, la cantidad, son las arras. Y esa era la garantía de que yo iba a ir a revisar, iba a ir a ver, tenémelo aquí, que esto ya es mío, sí, pero no lo has pagado. No, aquí te dejo una garantía. Te dejo unas arras, así le llaman también en el tiangue. La garantía es que yo voy a regresar porque he dado mi palabra por la compra de esa propiedad, por la compra de ese moviente. Yo le he dado. ¿Y he dejado qué? Una garantía. El Espíritu Santo de Dios, Dios nos ha sellado con Él y dice que son las arras de nuestra redención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha dejado en su vida y en mi vida como arras, diciéndole a usted: esta es la garantía que yo dejo, es un pago inicial para cuando yo regrese por ti. De eso es lo que se trata, hermano. Esas son las bendiciones que usted tiene, esas son las bendiciones que yo tengo en mi vida. Esa es la seguridad que me da a mí que cuando terminemos todo esto, el segundo tema que vamos a tocar después va a ser la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, que muchos lo confundimos. Ahí vamos a terminar de confirmar todo esto, hermano. Ahí vamos a terminar de darnos cuenta nosotros que a pesar de lo que estemos viviendo, cualquier pena que estemos pasando, hermano, personal, hay algo que nos está esperando para una eternidad. Ya sea que venga el zarpazo, o sea, el arrebatamiento, o nosotros muramos, pero hay una seguridad en su vida y en mi vida para dónde vamos, hermano. Sabiendo que no la merecemos, pero esto así lo quiso dar Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo, somos sellados por Dios con el Espíritu Santo, y a la vez dice: les dejo estas arras, les dejo esta garantía que vengo por ustedes. Así como uno regresaba a donde había dejado las arras, ¿por qué? Por no perder lo que había dejado, hermano. Habían personas que le decían: déjame la mitad si quieres que te espere. Y usted dejaba la mitad del valor de lo que estaba comprando. Sucede también en propiedades, sucede también en cualquier negocio. Déjame unas arras, pues. Déjame la garantía, yo te voy a reservar esto y vos vas a regresar por esto. ¿Por qué? Porque querés la propiedad, pero también te interesa, porque si no venís, perdés el dinero. Esas son las situaciones. Eso es lo que usted anda dentro de usted, y muchos de nosotros lo veíamos como cualquier cosa, hermano. Ahora, el Espíritu Santo al creyente lo sostiene siempre. Busque conmigo Juan, el Evangelio de Juan. O sea que la morada del Espíritu Santo es permanente, hermano. Juan capítulo 14, versos 16, 17. El Evangelio de Juan capítulo 14 y los versos 16 y 17. Y yo, dijo Jesús, rogaré al Padre. Póngale atención a lo que vamos a leer. Y os dará, ¿qué dice? No dice el Consolador, otro Consolador. Eso quiere decir que un Consolador ya no va a estar. El que los consolaba, el que se cargaba con ellos,
Pero en ningún momento los va a dejar solos, sino que manda ¿quién? Otro consolador. Mire usted la profundidad de la palabra. No se preocupen. Yo le estoy rogando al Padre y le voy a rogar que mande el otro consolador, otro que me va a sustituir. ¿Por qué? Porque Jesús le ha dicho que siempre iba a estar con ellos. ¿Y va a estar en qué? En la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. El Espíritu, verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, dice, no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí suceden unas cositas, hermanos, que son un poquito más de estudio. Porque en Pentecostés, cuando se originó la iglesia, descendió el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre los creyentes. Y ahí se inicia la era ya del Espíritu Santo, porque Cristo asciende. Pero Cristo resucitado, antes de ascender, Él les sopla el Espíritu de Dios ¿a quién? A sus discípulos. Busque conmigo para que usted se dé cuenta, hermano. Juan 20, versículo 22. O sea que a los discípulos antes de su ascensión, Él les sopló el Espíritu Santo. Y en Pentecostés vino y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y es cuando desciende y se inicia el periodo del Espíritu Santo. ¿A dónde, hermanos? En la iglesia. Es donde nace la iglesia. Habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid, dijo, el Espíritu Santo. No había todavía ascendido, ya estaba resucitado. Recibieron el Espíritu Santo, pero así como muchos de nosotros, hermanos. Y mire comparación la que vamos a hacer. Muchos de nosotros andamos el Espíritu Santo como ellos lo andaban, pero no sabían lo que andaban, porque no tenían el poder. Así como muchos de nosotros sí somos salvos, yo sé que soy templo y morada del Espíritu Santo, pero hasta ahí no más llegamos. No hay poder en nuestras vidas, igual ellos. Hasta que se confirma en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés es donde transforma completamente la vida de ellos, porque ven las manifestaciones como deberían de ser. Aquí solo lo recibieron. Por eso es que Pablo también dice, y no contristéis, dice el Espíritu de Dios. O sea, no lo andes ahogado, soltalo. Se refiere a esto. Muchos cristianos andamos en el Espíritu de Dios, pero ahogándolo. No lo dejamos, ni lo necesitamos, ni le pedimos, pedirle ciertas cosas que Él puede dar, aunque sea Dios, pero como le digo, cada uno tiene su función. ¿El Espíritu Santo qué? La iluminación de la palabra. ¿El cuidado de qué? De la iglesia. Redarguirnos, hacernos ver la situación que tenemos, y muchos sentimos que nos está diciendo, pero no queremos ni ver ni oír, hermano. Problema nuestro, no de Él. Son las atribuciones de Él. Entonces les da el Espíritu Santo a sus discípulos, ellos lo reciben, pero hasta ahí nomás. Usted se arrepiente del Señor, baja el Espíritu de Dios a su vida, pero hasta ahí nomás llegó. Pero no ha tenido la experiencia todavía. No ha sentido ese poder en su vida, y ahí lo anda, así como ellos. Hasta que llegó un momento en que entendieron el poder que andaban, y la vida de ellos se transformó, y ya no le tenían miedo a la muerte. A lo que antes le tuvieron miedo, ya no le tenían miedo. Ya hablaban con solvencia ¿de quién? De quien nos había salvado. Son las situaciones, hermanos, que la Biblia nos enseña. Y nos vamos a quedar con el último texto, que es: nada ni nadie nos puede separar o puede separar al creyente del amor de Cristo. Romanos capítulo 8 y los versículos 38 y 39.
Lo que su padre y mi padre, hermano, pretende con todo esto que estamos leyendo y con todo esto que estamos, el Espíritu de Dios ayudándonos, es de que se dé cuenta, hermano, ese gran poder que anda dentro de usted, esa misericordia de Cristo en su vida, y que nadie, hermano, que vos sos un pecador, que vos sos aquí, que vos sos allá. Si el Espíritu de Dios le ha dicho a usted que es un hijo de Dios, nada ni nadie lo va a arrebatar. Que va a pagar consecuencias, las va a pagar, eso indiscutiblemente. Que yo voy a pagar las consecuencias de mis malos actos, claro que las pago, como muchos de ustedes que se han dado cuenta. Y yo no quiero decir que perdió su salvación. Entonces, para otras personas es que usted anda en pecado. ¿Y quién no anda en pecado, pues? Que levante la mano el puro, el que no ha pecado desde el momentito que se levantó. Uno que tenga valor, hermano. Pensamiento, palabra, obra, omisión, lo que sea, hemos pecado. Entonces ya perdimos la salvación. No, la consecuencia de esa desobediencia, la consecuencia de ese pensamiento, la consecuencia de la palabra al que ofendimos, esas son las consecuencias que pagamos. Pero Dios todo eso de actos ya los clavó ¿a dónde? En la cruz del Calvario, dice Colosenses. Verso 38 del capítulo 8. Por lo cual dice: estoy seguro que ni la muerte, fíjense bien, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Fíjese usted cómo lleva el orden. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué ama Dios al pecador, hermano? Porque Dios nos ve a nosotros como Cristo. Por Él. Por el amor a su Hijo, por lo que su Hijo hizo. Esa es la ganancia suya y mi ganancia. ¿Y por qué Pablo inicia con la muerte? Porque dice: estoy seguro que ni la muerte. En estos versículos el apóstol Pablo está explorando él, hermano, el universo entero para ver, para detectar si hay algo que pudiera separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. Y explora el todo. Entonces, cuando uno da una declaración de estas como el apóstol la da, es porque lo ha creído. Es porque lo vive. Es porque él se conoce, hermano. Él sabe lo que él es. Como todo un ser humano pueda que haya tenido pensamientos, su carácter era tremendo, según dice la historia. Y a saber que otras situaciones, acuérdese el aguijón que se le dio, ¿por qué? Por su orgullo. No existe un ser humano, hermano, uno que esté limpio, que sea libre de pecado, ninguno. Eso no da solvencia para que uno peque, no. Estamos hablando de lo que es la realidad. ¿Y por qué Pablo toca la muerte? ¿Sabe por qué inicia con la muerte? Porque es lo que asusta más al ser humano. No hablemos de la muerte de alguien que ya las cacaricas nos están temblando, y es normal, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos acostumbrados a vivir. A todos. Nuestros padres son los primeros que cometieron el error. Son los culpables, hermano. Nuestros educadores, maestros, nuestros líderes religiosos, culpables. Porque todo se enfocó desde que nacimos a enseñarnos ¿a qué? A vivir. Pero nunca nos dijeron que de que salimos del vientre y comenzamos un día, es un día menos de vida que nos queda. Eso nadie nos lo dijo. Entonces eso hizo que nos aferráramos ¿a qué?
a esta vida. Y cuando se nos presenta algo inevitable, ahí, hermano, es la temblazón de las cacaricas, como que hizo un carago. Pa, 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 pa. Y tenemos razón, todos tenemos miedo. Todos no queremos que nuestro pariente se nos vaya, todos. Lo que yo le estoy diciendo es que por eso Pablo enfoca eso del miedo que nosotros tenemos y dice, ni la muerte nos separa. Pablo en ningún momento está hablando de la muerte esta, física, no. Él está hablando que cuando esto desaparezca, cuando Dios decida que estemos a su presencia, que es lo que debemos tener seguro, hay una parte que no muere, hermano. A eso es lo que Pablo se refiere. Entonces, ni que vos te murás y te vayas a donde perteneces, que es a la tierra, ni eso te va a separar del amor de Dios que es en Cristo. Y si ni la muerte nos separa, no existe nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque nos selló. Y lo que Dios sella, nadie lo quita. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Santo, santo, santo eres. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y santo, 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 Dios Todopoderoso, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.